Una figura envuelta en una capa azul entona un canto monótono bajo la aurora boreal. A su alrededor, un grupo de guerreros vikingos de rostros curtidos sienten como un escalofrío les recorre la espalda. El aire helado vibra con algo antiguo y poderoso. No es el filo de una espada ni el hacha sedienta de sangre. Es otra cosa, algo más oscuro. Magia nórdica. Hechizos lanzados en la oscuridad, maldiciones grabadas en madera y hueso. En los próximos minutos revelaremos los secretos más sombríos de la brujería nórdica. Exploraremos cómo los vikingos invocaban fuerzas invisibles para doblegar el destino de hombres y reyes. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar podría hacerte dudar de la línea que separa la historia de la pesadilla. Y yo soy el documentalista. Y esto es Maldiciones Vikingas. Las sombras de la magia vikinga. En la era vikinga, no toda batalla se ganaba con acero. Entre las sombras de los bosques escandinavos y las brumas del Mar del Norte, floreció un mundo oculto de brujería y encantamientos. Los antiguos nórdicos practicaban diversas artes mágicas con propósitos tanto benignos como malignos. A este conjunto de prácticas se le conocía generalmente como Seidr, un tipo de magia chamánica y ceremonial. No obstante, el Seidr era solo una pieza de un mosaico mucho más amplio. Por ejemplo, también existían los Galdr, encantamientos cantados o recitados a menudo asociados con runas y fórmulas mágicas. La magia rúnica, la capacidad de cambiar de forma o de desatar tormentas y controlar los elementos naturales, eran habilidades también atribuidas a los hechiceros nórdicos. Imagina a un vikingo profiriendo antiguas palabras sobre un amuleto rúnico para protegerse del mal, o a una hechicera concentrada mientras traza símbolos sobre la tierra para maldecir a un enemigo distante. Esta magia podía ser curativa o destructiva. Se decía que un maestro del Seidr podía comunicarse con los espíritus y los muertos, entrar en trances profundos y proyectar su espíritu fuera del cuerpo. Con igual facilidad podía bendecir una cosecha o enloquecer a un guerrero enemigo. Los practicantes del Seidr conocían fórmulas para provocar enfermedades, robar la fuerza vital de una persona o nublarle la razón. Del mismo modo, la magia también podía emplearse para el bien. Incrementar la sabiduría, garantizar la fertilidad de los campos o proteger a un bebé recién nacido de los infortunios. En la crónica nórdica, la magia nunca fue un juego de un simple truco. Era un arma invisible, temida y respetada a la vez, capaz de inclinar la balanza del destino. Maleficios y maldiciones poderosas. Dentro del oscuro repertorio de la brujería vikinga, las maldiciones ocupaban un lugar especial de terror. Los nórdicos creían fervientemente en el poder de la palabra y el ritual para desatar desgracias sobrenaturales sobre sus enemigos. Una de las maldiciones más temidas era el Nidstang, o palo de maldición. Consistía en un poste de madera coronado con la cabeza cortada de un caballo, al que se le inscribían runas con el propósito del hechizo. El hechicero clavaba este macabro poste en tierra, apuntando la cabeza del caballo hacia la tierra de la víctima y luego recitaba una fórmula de odio. Según registros islandeses, el legendario escaldo Egil Skallgrímsson realizó este ritual en el siglo X. Clavó una estaca de avellano, fijó un cráneo de caballo en su cima
y proclamó a gritos que los espíritus guardianes de Noruega expulsaran del país al rey Eirik Blutax y a su temida reina Gunhild. Acto seguido, Egil talló runas en el poste detallando la maldición completa y dejó allí clavada la maligna estaca. El resultado: cuentan las sagas que poco después el rey Eirik y la reina, a causa de revueltas y calamidades, se vieron obligados a huir de Noruega, cumpliéndose así la maldición del poeta guerrero. Pero las maldiciones vikingas tomaban muchas formas. La misma reina Gunhild, a quien llamaban la Madre de Reyes y quien fue acusada de bruja en varias sagas, sabía devolver el golpe por golpe en el terreno de la magia. Furiosa por las afrentas de Egil, Gunhild habría conjurado un hechizo para que el famoso Escaldo nunca encontrara paz en su tierra natal. Al año siguiente de sufrir el Nidstang, Egil naufragó en las costas donde reinaba Eirik y Gunhild, cayendo exactamente en las garras de sus enemigos. Solo su astucia como poeta, componiendo de madrugada una desgarradora oda en honor al rey, le salvó la vida aquella vez. Se dice también que Gunhild, despechada por un amante que la abandonó, le dijo una maldición espantosa. Ninguna mujer podría amarle. Aquel hombre, llamado Brut, regresó a Islandia y descubrió que con su esposa era impotente, cumpliéndose al pie de la letra el hechizo cruel de la reina bruja. Las sagas nórdicas abundan en este tipo de relatos escalofriantes. En la saga de Grettir, por ejemplo, un poderoso guerrero es lentamente destruido no por espadas, sino por la brujería de una anciana llamada Thurid. Grettir el Fuerte se refugió en una isla, indestructible en combate, pero sus enemigos recurrieron a Thurid, una hechicera de oscura fama. Thurid primero lo maldijo directamente desde la costa, y el héroe, encolerizado, le arrojó una piedra quebrándole una pierna. Ni siquiera así detuvo su sed de venganza. La bruja encantó un madero con runas malignas y lo arrojó al mar. El leño flotó hasta la isla de Grettir, simulando ser leña inofensiva. Un criado lo recogió y, cuando Grettir intentó partirlo con su hacha, la hoja rebotó misteriosamente y le hirió gravemente la pierna. Aquella herida causada por sí mismo nunca sanó. Una infección debilitó al invencible guerrero y finalmente sus enemigos pudieron matarlo con facilidad. La maldición de Thurid había funcionado. Grettir cayó por obra de la magia oscura. No solo los individuos eran blancos de maleficios, también ejércitos enteros. En crónicas y poemas se menciona a brujas capaces de desatar tormentas contra flotas enemigas, hundiendo barcos bajo olas furiosas invocadas con cánticos. Se hablaba de hechizos climáticos en los que los vientos obedecían a siniestras voluntades. Un relato describe cómo durante una batalla naval, las brujas aliadas de un jefe noruego conjuraron una tempestad con granizo tan pesado que destrozó a los invasores vikingos rivales. Otra historia temprana de Suecia cuenta que el rey Vanlandi ofendió a una hechicera finlandesa, y ésta le envió un espíritu demoníaco nocturno, una mara, que le aplastó el pecho mientras dormía, matándolo. Tales historias, mezcla de hecho y leyenda, nos muestran cuánto temían los nórdicos las fuerzas invisibles. Una maldición exitosa podía lograr lo que un centenar de guerreros no: doblegar la voluntad o la vida de un enemigo desde lejos, sin derramar una sola gota de sangre visible. ¿Te está gustando este video? Suscríbete al canal y compártelo. Dale like y déjame tu comentario. Únete a la comunidad de los buscadores de lo oculto y visita mis otros canales, como el de Saga Nórdica. Continuamos. Seid konas volvas y Kalddramen,
Los brujos del norte. ¿Quiénes eran los artífices de estos sortilegios? La sociedad vikinga, aunque brutal y guerrera, daba cabida a figuras misteriosas en sus márgenes. Las brujas, hechiceros y videntes, la mayoría eran mujeres, conocidas como volvas o seidkonur, practicantes del seidr, respetadas y temidas en igual medida. Una volva era esencialmente una profetisa y maga itinerante. Viajaba de aldea en aldea, ofreciendo sus servicios de adivinación y hechicería a cambio de alojamiento, comida o ricos obsequios. En la saga se las describe recibiendo un trato casi reverencial. Se les prepara un asiento de honor cubierto con cojines de plumas y se les servían platos especiales. A cambio, la volva debía mirar más allá del velo de este mundo y revelar qué depararía el futuro. ¿Cuándo acabaría una hambruna? ¿Si llegaría una primavera temprana o qué destino aguardaba a los hijos de la casa? El relato de Thorbjörn Litltolva, la pequeña volva, recogido en la saga de Eric el Rojo, es quizás la descripción más detallada que ha llegado hasta nosotros de un ritual seidr. Thorbjörn era una anciana vidente que visitó un asentamiento en Groenlandia durante un invierno de hambre desesperada. Llegó vestida con un manto azul adornado con piedras preciosas, un tocado de piel blanca y en la mano empuñaba un bastón tallado con extraños símbolos. Llevaba al cinto una bolsa de cuero llena de talismanes, necesarios para su arte. Tras un banquete en su honor, la volva se instaló en un asiento elevado preparado especialmente para ella. Para efectuar su magia, pidió la ayuda de una joven para entonar las Barlorgur, o canciones mágicas de llamado. A pesar de que la joven era cristiana y tenía reparos, finalmente accedió. Varias mujeres formaron un círculo y comenzaron a cantar una melodía ancestral, suave e hipnótica. Los protestantes contuvieron el aliento cuando Thorbjörn, con los ojos entornados, cayó en trance. Se dice que espíritus invisibles acudieron al canto, contándole secretos al oído de la volva. Momentos después, la anciana habló. Profetizó que la hambruna terminaría con la llegada de la primavera y que la joven cantante Gudrid tendría un brillante futuro y una distinguida descendencia. Así, entre canciones y visiones, la comunidad recuperó la esperanza. La volva partió al día siguiente, dejándoles el regalo de la certidumbre en medio de la incertidumbre. Aunque estas mujeres eran buscadas en tiempos de necesidad, ocupaban una posición social ambigua. No estaban completamente integradas en la vida cotidiana. Se las veía con una mezcla de temor y respeto. Podían traer alivio o calamidad. En épocas de penuria, su llegada se interpretaba como el fin inminente de la desgracia, pero también era una forma de decir... Pero también les recordaba que había fuerzas que nadie más podía controlar. Muchas volvas probablemente vivían solitarias, al margen, hasta que su fama las hacía requeridas por jefes y granjeros ansiosos de guía espiritual. Por otro lado, también había hombres que practicaban la hechicería nórdica, aunque en menor número. A estos se les llamaba Seidmaður, en plural, Seidmen, o a veces simplemente Galdramen. Si se especializaban en conjuros verbales, Galdr. Sin embargo, para un hombre involucrarse en el seidr estaba mal visto. La sociedad vikinga era muy rígida con los roles de género, y el seidr se consideraba un arte femenino por excelencia. Un hombre que realizara estos rituales era tildado de ergi, un insulto que venía a significar afeminado o perverso. De hecho, incluso en la mitología se cuenta que el dios Odín practicó el seidr, que le enseñó la diosa Freya, y por ello sus enemigos divinos lo escarnecían. Aún así, algunos hombres desafiaron el tabú. Las sagas mencionan a magos que invocaban hechizos de guerra, maldiciones y transformaciones. Estos brujos masculinos quizás enfocaban más su magia a través de las runas y los cantos que en rituales extáticos.
para evitar el estigma. Un ejemplo famoso es el propio Egil Skallagrímson, reconocido más por ser poeta y guerrero, pero también hábil en las artes ocultas. No dudó en tallar runas y mancharlas con su sangre para romper un hechizo de envenenamiento cuando la reina Gunhild intentó asesinarlo con veneno en la bebida. Egil sobrevivió bebiendo con seguridad de aquel cuerno maldito, demostrando que conocía los secretos para contrarrestar la brujería con más brujería. Secretos de la tumba y señales arqueológicas. Aunque gran parte de lo que sabemos de estos practicantes proviene de textos posteriores, la arqueología ha sacado a la luz pruebas tangibles de que estas historias no son pura fantasía literaria. Varias tumbas de la era vikinga, especialmente las de mujeres de alto estatus, han revelado artefactos vinculados a la magia. En numerosos enterramientos femeninos se han encontrado bastones de hierro o madera de entre 40 y 90 centímetros. Por mucho tiempo, los arqueólogos debatieron su función. Algunos pensaron que eran sencillos atizadores de fuego, pero hoy se acepta que muchos de esos bastones son varas rituales de volvas, símbolos de su oficio. De hecho, la palabra volva significa literalmente portadora de vara o báculo mágico. Uno de los hallazgos más extraordinarios proviene de la famosa tumba de Oseberg, en Noruega, año 834 después de Cristo, donde fue enterrada una mujer de élite en un barco funerario. Junto a ella, entre innumerables tesoros, se descubrió un extraño báculo de hierro encadenado a una roca con un ancla como para atar simbólicamente el barco a la tierra. Además, entre sus pertenencias había un pequeño saco con semillas de cannabis, cuidadosamente colocadas sobre un lecho de plumas. ¿Para qué querría cannabis y plumas una noble vikinga? Curiosamente, recuerda al cojín de plumas preparado para la volva Torbjörg en la saga, y sugiere que esas semillas quizás eran quemadas o ingeridas para inducir trances visionarios. En otro enterramiento en Firkat, Dinamarca, fechado en el siglo X, se encontraron cientos de semillas de beleño negro, en vane, en una pequeña bolsa a la cintura de una mujer, junto a huesos de pequeños animales. El beleño es una planta altamente alucinógena y tóxica que, usada en dosis controladas, puede producir visiones y sensaciones de viajes chamánicos. Esas semillas en la tumba indican que la difunta pudo haber sido una hechicera que utilizaba brebajes o inciensos para entrar en éxtasis y comunicarse con el más allá. Lo notable es que ni el cannabis ni el beleño son hallazgos habituales en tumbas vikingas, excepto en contextos asociados a magia y rituales. Esto sugiere que, al menos para algunos miembros de la sociedad nórdica, la brujería era una práctica muy real y valorada, lo suficiente como para enterrar a sus practicantes con las herramientas de su oficio para la otra vida. El legado vivo. Brujería nórdica en la actualidad. Puede que creas que estas artes se perdieron con la llegada del cristianismo, pero las sombras de la magia vikinga perduran hasta hoy de maneras insospechadas. A medida que Escandinavia se cristianizó entre los siglos X y XI, las prácticas paganas de brujería fueron forzadas a la clandestinidad. Las nuevas leyes prohibieron los sacrificios y los hechizos. Con el tiempo, la misma palabra Sættir quedó teñida de connotaciones diabólicas bajo la óptica cristiana. En los siglos posteriores, Escandinavia vivió sus propios procesos de caza de brujas, especialmente en el periodo moderno temprano, donde decenas de mujeres y algunos hombres fueron ejecutados acusados de practicar magia negra. No obstante, gran parte del antiguo folclore mágico sobrevivió en leyendas populares, remedios campesinos y cuentos de miedo contados junto a las fogatas. En Islandia, por ejemplo, circuló durante la Edad Moderna un grimorio llamado Galdra-bók,
el libro de la magia, que recogía hechizos, símbolos rúnicos y conjuros en su mayoría heredados de la tradición nórdica. Este manuscrito del siglo XVII contiene desde encantamientos para encontrar ladrones hasta maldiciones terribles y fórmulas de protección, evidencia de que la llama de la brujería nórdica seguía encendida, aunque fuera tenuemente, siglos después del fin de la era vikinga. Ya en el siglo XX, con el resurgir del interés por las religiones paganas, la brujería nórdica ha vivido un tipo de renacimiento. Movimientos neopaganos y reconstruccionistas como el Asatru, que busca revivir la antigua fe nórdica, han incorporado prácticas inspiradas en el Seidr dentro de sus rituales. Hoy existen comunidades en Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y otros países, incluyendo grupos en España e incluso en Latinoamérica, dedicadas a reconstruir ceremonias vikingas. Sacerdotisas modernas que se autodenominan Pulpur realizan rituales de trance similares a los descritos en las sagas. Se sientan en alto, a veces con tambores o cantos, para entrar en contacto con espíritus y ofrecer mensajes y consejo a la comunidad, en una especie de oráculo contemporáneo. Estos rituales, conocidos como Seidr oracular, buscan recrear la atmósfera mágica ancestral, apagar las luces, encender hogueras y velas, entonar cantos hipnóticos en antiguo nórdico y esperar visiones. Lejos de los prejuicios medievales, hoy tanto mujeres como hombres participan en estas prácticas, explorando el lado espiritual de la cultura vikinga sin los tabúes de antaño. Por supuesto, en la actualidad la brujería nórdica se practica con fines pacíficos y espirituales. Sanación emocional, búsqueda de sabiduría, conexión con la naturaleza y los antepasados, etc. Ya no se clavan cabezas de caballo frente a la casa del vecino. O quizás sí. En una curiosa coincidencia histórica, en el 2006, un granjero islandés indignado erigió un Njotstang moderno contra otro hombre tras una disputa, clavando en un poste la cabeza de un ternero junto con una nota amenazante. Y en 2016, durante las protestas en Reykjavik contra un escándalo político, manifestantes colgaron cabezas de bacalao seco en postes a modo de maldición simbólica contra el primer ministro de Islandia. Aún en el 2020, apareció una extraña estaca con 2 cabezas de carnero cocidas, plato típico llamado svíð, frente al parlamento islandés, declarando una maldición contra la injusticia percibida. Estas insólitas noticias nos están mostrando que la línea entre la tradición cultural y la creencia en lo sobrenatural sigue borrosa en la tierra de los vikingos. El interés por la magia antigua ha encontrado eco también en la cultura popular. Hoy devoramos series y libros sobre dioses nórdicos y hechiceras vikingas, y muchas personas se sienten atraídas por practicar una espiritualidad inspirada en aquellos tiempos. Desde grupos de reconstrucción histórica que recrean rituales paganos con rigor académico, hasta solitarios aprendices de brujo que experimentan con runas y cantos antiguos en busca de conexión con lo divino, la brujería nórdica continúa viva. Hemos recorrido un largo camino a través de la noche de los tiempos, siguiendo el rastro de brujas y hechiceros vikingos. En este viaje descubrimos que detrás de la imagen brutal del guerrero nórdico con su hacha ensangrentada, latía el temor a algo todavía más aterrador: la idea de que lo invisible gobierna lo visible, de que un canto a medianoche podía desatar la ruina de un rey, o que un sencillo palo clavado en el suelo podía convocar fuerzas capaces de hacer temblar un reino. Hoy, las voces de aquellos que practicaron la magia Seidr casi se han apagado. Pero, si escuchamos con atención, quizá aún las oigamos cantar en el viento del norte. Estas no son meras leyendas para asustar a los niños. Son parte de una herencia cultural mundial. Una muestra de que la humanidad siempre ha vivido con un pie en la luz y otro
en la oscuridad. Yo soy el documentalista y esto fue Brujería Vikinga. Danzantes al filo del frío, un susurro en la niebla revela el castigo. No fue hacha ni lanza, la fuerza mayor fue el canto secreto del viejo dolor. Hechicera en trance, bastón en la mano, traza runas negras, maldice el pantano. Donde el viento ruge, donde nadie ve, la palabra antigua decide tu fe. Y si tiemblas en la noche, no es por el frío, es el eco de un conjuro que nunca se ha ido. Cuando ruge el mar, cuando calla el sol, es la magia vikinga tocando tu interior. Caballos sin vida, estacas de horror, niz tan clavado con rabia y dolor. Reinas maldecidas, amores sin fin, guerreros vencidos por un simple jardín. No hay espada que rompa el velo mortal, ni escudo que libre del juicio ancestral. Los espíritus bailan con luz y veneno, entre canto y pena cruzamos el terreno. Trance y melodía, humo y realidad, la Seider no perdona, te dice la verdad. No es mito ni cuento ni sombra sin fin, es pacto sellado con polvo y jardín. Y si tiemblas en la noche, no es por el frío, es el eco de un conjuro que nunca se ha ido. Cuando ruge el mar, cuando calla el sol, es la magia vikinga tocando tu interior. Y si alguien aún duda, que escuche en la brisa el susurro del documentalista, que las runas perdidas en cada señal descifra el secreto de lo inmortal. Y si alguien aún duda, que escuchen la brisa, el susurro del documentalista, que en las runas perdidas, en cada señal, descifra el secreto de lo inmortal. Y si tiemblas en la noche, no es por el frío, es el eco de un conjuro que nunca se ha ido. Cuando ruge el mar, cuando calla el sol, es la magia vikinga tocando tu interior. Maestro me nombran y persigo la virtud. Trabajo en las sombras para servir a la luz. Saludos especiales para todos los miembros del canal.
Ana Luisa Valles Rentería, Kristen Carrasco, Carlos Eduardo Medina Frau, Yes, Lorenzo Guachazzi, Leo G69, Prema Sindhu Chaitanya, Jimena, Matías Gabriel Riquelme Fernández, Karen Margarita, Leito Torres, Cortés Soto, Chris Alexander, Jefferson Ábalos Hayashida, Juan Luis Bernes del Campillo, Francisco Rodríguez, José Balcín, Ceni Cuadro, Pierre Iván Rame del Real, Rosalinda Velázquez Estrada, Luciano Ezequiel Rossi, Carol Ramos, Cruz Ibarra Alcabón, Graciela Cabral, Andrés Ramírez, Abril Suárez, Milagros Ruter, Paulina Cabrera Heredia, Miguel Urbina, Franco Marcilla, Wins Omega 40, Miguel, Señorita T, Ernesto B, Jonathan Micael Mortarotti, Polvo, Brenda, Ana María Morín, Freddy Villalobos, Carlos Chiti, Detective de Energías, Germán Virgen El Chuda, María Raquel Vélez, Dinela Vallecio, Tomás V. Wolf Villarro, Rieva, Adán, Rossi, María Félix Martínez, Héctor Bautiza, Edu Olleras, Rosario Huizache, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Alan García, Lucas Mulgo, Gloria Reya, Verónica Pereira, Eleonora Rossi Varías, Nubia Cantú, Brian Parve, Leonore, Julio Vidal Ratiés de Sisa, Juan Ramón, Ignacio, Dani Cardea, Heimer Chávez, Jesús Mora, Miriam Romero, Jonathan Pacheco, Lawis Galva, Juan Jacobo y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima.